Noticias parlamentarias en Galáctica. Todo lo que acontece en el Congreso Nacional. Debates, leyes, discusiones, proyectos de senadores y diputados nacionales. Bien, gente, aquí estamos en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, en el bloque de temas parlamentarios. Cómo nos tienen los diputados y senadores, los legisladores, parece que bailan la conga y en las últimas horas. Esto es un zafarrancho de combate otra vez, allí en el Congreso argentino. Los muchachos no paran de divertirnos. Hay que tomarlo en joda ya, porque la verdad que hay momentos y situaciones bastante vergonzosas. Pero el que nos habla y nos aclara habitualmente la realidad de lo que pasa allí en el Parlamento de esta Argenlandia 2026 que estamos viviendo es un especialista en la materia, el periodista y analista parlamentario José Di Mauro, que ya está en línea directa con nosotros. Bienvenido, querido, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Llegamos con la locomotora galáctica, ¿viste? ¿No? El sonido que estábamos mandando. Tucu, 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 ¿no? Sí. Escuchaba, justamente, y acá me encontrás con sonido ambiente también. ¿Qué tú? ¿Qué me cuentan? Oyente y televidente de Galáctica, Llega nuestro especialista en temas parlamentarios, tanto José Di Mauro como el querido Oscar Benini, que siempre nos actualizan la información. Así que, bueno, siempre agradecido a ustedes, muchachos, por ello, Estimado José, día complejo el que se viene viviendo en estas horas, ¿no? Dos temitas allí en diputados, la imposibilidad momentáneamente de interpelar al jefe de gabinete, a Mr. Adorni, que está ahí medio como bastante acorralado, dicen por allí, y por otro lado lo que pasa con el tema justamente de la ley al subsidio de las zonas frías en el sur de la Argentina, ¿no? Así es, sí. Ayer tuvimos una sesión que arrancó muy temprano, a las 10 de la mañana. Tenía sentido, o sea, no es para nada un horario habitual. Raro, de ¿no? sesión. Tuvieron que madrugar los muchachos, de vez en cuando les toca laburar en serio, ¿viste? Sí, tocó. No le queda 10 de la otra. mañana. El tema es que tuvimos que madrugar todos para estar bueno, pero temprano con ese horario. Sí. Y bueno, una sesión, o sea, ¿qué sentido tenía que fuera tan temprano? Que se sabía que el oficialismo iba a pedir una sesión para esta semana, más precisamente para el 20. Eso siempre se supo. Claro. El tema es que la oposición había pedido una sesión para la semana pasada, el jueves pasado a las 11 de la mañana, y a sabiendas de que no iba a tener chances de reunir el quórum, la noche anterior directamente pidió suspender esa sesión, la de la semana pasada, por el mismo objetivo de acorralar a Manuel Adorni, pero bueno, sabiendo que no iba a tener quórum, bueno, la pasaron para esta semana, ampliando el temario, incorporando una serie de proyectos, cuestiones más amplias que tenían que ver con inquietudes que tiene Unión por la Patria, y Unión por la Patria no se había sumado al primer pedido y ahora sí se sumaba, entonces, bueno, le generaba mayor volumen a esa sesión y mayores chances de tener quórum. Lo que hizo el oficialismo, que fue pedir una sesión y recurrió a hacer el pedido más temprano, a las 10 de la mañana, directamente para pisar la otra sesión, porque iba a quedar postergada, de hecho, porque bueno, iba a las 11 de la mañana, iba a haber una sesión en curso. La cuestión es que después de devanarse mucho los sesos, los jefes de la oposición decidieron, bueno, a las 11 de la mañana iban a pedir un cuarto intermedio para ver si podían iniciar la sesión propia. Lo cual, la verdad, es que era un chino, o sea, nunca se hizo una cosa así, era impracticable para hacer. Termina como emparchando todo, querido amigo, ¿no? O sea, viste, es una cosa muy llamativa, ¿no? O sea, les van saltando, explotando las cosas, más con el caso, por ejemplo, Adorni, con otros temitas realmente que son bastante complejos, el tema Esper, que ahora quieren volver como a imponerlo como otro tema. Esto realmente es muy desprolijo lo que se está viendo, ¿no? Sí, la cuestión es que, bueno, no podían, bueno, fue un recurso a ver si, o sea, sabiendo de que si trataban de juntar quórum tampoco lo iban a tener, entonces, en definitiva, lo que trataron de hacer fue
centralizar la atención durante la primera parte de la sesión, que fue lo que pasó, hasta casi las 12 del mediodía, ¿no? 12 menos cuarto se resolvió finalmente votar esa moción de pasar a cuarto intermedio y fue rechazada, así que ahí se terminó todo y empezó una sesión que tuvo como instancia final justamente lo que mencionabas, el tema Adorni, el tema de zona fría, claro, que era lo más importante del día, porque arrancaba con el debate de un tema muy promocionado, la ley Hojarasca, una ley que deroga un montón de otras leyes, que medio es la nada misma, porque eran leyes que no estaban en práctica y son esas leyes rimbombantes que presenta el oficialismo, que no son de nada, de impracticabilidad, no sé, no es nada que le vaya a cambiar la vida a la gente para nada, porque deroga leyes que no existían tampoco. Deroga leyes, por ejemplo, que castigo a aquella autoridad que azote a alguien en la vía pública. ¿Qué va? Están al Pepe, ¿cómo se nota que están perdiendo tiempo, ¿no? Con tantas cosas importantes que esa hay. ley no se usa, no se va a usar, o sea, no tiene sentido derogarla, si no se derogó antes porque no se utiliza. Y así un montón de otras leyes que también... Qué fácil es ganar 14 lucas, ¿no? Entre 5, 14 lucas, no laburando, no haciendo realmente, ni prestándole atención a las verdaderas problemáticas que tiene la gente hoy por hoy, ¿no? Los diputados ganan menos, pero ganan 5 millones, algo así. Más los extras que tienen. Ganan menos, pero los senadores ganan 11 millones, creo. 11 pero bueno, no pasa por lo que ganen, no va al caso. Yo nunca me voy a aprender en la discusión de cuánto ganan los funcionarios, porque si no el tema pasa por lo que generan, por lo que dejan a la gente, cómo resolver los problemas que son unos cuantos y que vemos que quedan ahí, que van quedando estancados, ¿no? Van quedando cajoneados, ese es el temita. Ahora, el tema también preocupante es, me comentaba una fuente, me pidió que no dé el nombre, ¿no? Es bastante conocido su nombre de la política de muchos años, uno de los pocos políticos todavía respetables o creíbles. Me estaba comentando hoy tempranamente a la mañana que estaban analizando a ver qué es lo que se podía hacer con el nombramiento también de los embajadores, ¿no? A ver cuál es la injerencia que puede llegar a tener el Parlamento argentino para evitar, por ejemplo, salvaguardar la imagen del país con algunos nombramientos que son bastante cuestionados. Se estaba hablando, por ejemplo, de tratar de mandarlo, que yo creo que hubiese sido una gran solución, ¿no? Si lo mandaban, como lo vengo comentando, desde que esto se inició con el problema de Adorni, si lo hubiese mandado de embajador, no sé, a Uruguay, cruzando la orilla, que lo tenían cerquita, y se sacaban el problema de encima, o ver ahora si lo mandan a Esper de embajador, no sé, a algún país de Latinoamérica. Van a tratar de emprolijar, se habló en algún momento, ¿tenés alguna información? Porque me comentó este hombre que en los pasillos del Congreso justamente estaba muy candente esta situación, ¿no? ¿Cuál es el papel de la Argentina en nombrar embajadores o representantes en otros países que están tremendamente cuestionados por altas sospechas de corrupción que cometen muchos de estos hombres y dirigentes de la política argentina, ¿no? No, el Congreso tiene injerencia, bueno, los nombra el Congreso, justamente el Senado en particular. Claro. El proceso es en general, si tenés el número los podés aprobar, pero no ha habido casos o sea, lo de Esper fue un disparate que circuló ahí, más vale que no va a existir, y no va a pasar por el Congreso, olvídate. Sería muy tentador, la oposición lo recibiría con brazos abiertos, la posibilidad de que le manden un pliego así para rechazarlo tranquilamente. Pan comido. En general los elegidos, los embajadores políticos que nombra el gobierno, en general tiene un debate. En general hay una disposición de incluso de las oposiciones a habilitarlos, porque no atarle las manos a un presidente que ha elegido a alguien en particular, a menos que sea muy crítico. Es muy probable que los voten en contra, pero un poco esa sabienda de que después el resto de los votos los tiene. Hace muy poco eligieron, por ejemplo, nombraron embajadora
Fernando Iglesias. Bueno, pero Fernando anda bien, nos está representando bien. Él es legislador, él es diputado. Tuvo cuestionamientos. Claro, de parte tardó la cosa, se demoró, ¿no? Pero me comentaron casualmente dos embajadores, mira, ayer me hicieron referencia a eso, ¿no? Que en la zona que él está ahí en Bélgica está haciendo un buen laburo, ¿eh? La verdad que están bastante contentos por ahora con el laburo que está haciendo Fernando Iglesias, que es, como decía, por ahí un hombre que en su momento fue cuestionado, pero está haciendo un buen trabajo, ¿no? O sea, está contactando a muchos diplomáticos, reuniéndose, le dedica horas al laburo realmente, que eso, bueno, es lo que necesitamos, ¿no? Personas que gestionen mecanismos como para que la Argentina vaya teniendo alternativas e ir solucionando algunos entredichos diplomáticos que existen, ¿no? Sí, sí, en el caso de Iglesias, él de hecho ya estaba funcionando como embajador, claro. O sea, había entrado en funciones, le faltaba que le diera el acuerdo del Senado. Tal cual. El Senado se lo terminó dando, pero durante recordemos que Iglesias fue un muy conocido diputado que era muy áspero con el peronismo en particular, ha escrito libros con el peronismo, entonces obviamente no iba a tener mucho beneplácito de parte de los peronistas, y se le hicieron sentir cuando pasó... Y sí, le pasaron la factura, Fernando, se la tuvo que bancar, pero salió airoso el hombre, dentro de todo. No sabían que iba a pasar igual, pero bueno, le recriminaron posturas, libros y expresiones que había tenido respecto, por ejemplo, de la soberanía argentina en Malvinas. Así es. Y él decía que él hablaba, las cosas que le recriminaban eran cuestiones que él había escrito no estando en funciones de ningún tipo de oficiales. Seguro. Y que él ahora iba a ceñirse al papel que le asignen los gobiernos y bueno, no bueno, tenía sentido lo que planteó y bueno, en general después ha habido un caso bastante escandaloso que fue el de Uribarri, el entrerriano, el ex gobernador, que salió condenado en la justicia a un delito de corrupción, como vos decías, y estaba de embajador en Israel, y el hombre no volvía. O sea, lo habían sacado, pero se quedó allá para no le gustó Tel Aviv, Jerusalén, y bueno, se entusiasmó el hombre, ¿qué va a hacer? Bueno, esas cosas que pasan. Igual vamos a ver si lo contactamos a Iglesias en algún momento. Yo le pasé un mensajito, me dijo, bueno, tené paciencia porque está con mucho trabajo, tiene que reacomodarse todavía, pero vamos a ver si podemos hablar en algún momento, si nos da esa posibilidad de conocer un poco su trabajo. El temita justamente de estas discusiones que hubo en estas últimas horas, donde también legisladores de Unión por la Patria cuestionaron y le llamaron la atención a justamente Martín Menem. ¿Se hizo sentir en la bancada del oficialismo? ¿Cómo lo viste vos? Bueno, dirás por el tema de la polémica, la interna, que lo involucra tan fuerte a Menem. No, ayer no se notó mucho, aunque hubo alguna referencia puntual de... Me acuerdo, por ejemplo, anoche, bien tarde, la diputada Estrada le dijo, pero lo usó justamente para criticarlo a Santiago Caputo. Ella, la diputada, entonces dijo, bueno, lástima que no está acá Martín Menem, que estaría, o el periodista Rufus, usó el nombre que se le asigna, que se dice que le pertenecía. Le correspondería, ¿no? El nombre ficticio artístico de fantasía, digamos, estimado. Sí, claro, y seguramente coincidiría conmigo y lo dijo para criticarlo al diputado, pero después no hubo mayores referencias porque, bueno, es un cuando el enemigo se equivoca, mejor dejarlo que se equivoque, o sea, no se metió en esa interna a la oposición, porque en realidad es algo que
no es cuestión de victimizar al oficialismo y darle algún argumento como para que se aglutine. Ahí lo vemos sonriente en la foto que estaba mostrando. Aquí Bruno cargó en la pantalla de Galáctica Televisión. Lo vemos bastante sonriente, justamente a Martín Menem, ¿no? Un hombre que pudo conformar una alianza interesante dentro del propio oficialismo y que logró un poderío con realmente un afianzamiento importante dentro del campo político del gobierno justamente de Javier Gerardo Milei, avalado por su propia hermana, la secretaria presidencial, ¿no? Sí, él tiene ese sostén ahí de la hermana, o sea, está muy bancado, digamos, los Menem. Y la verdad es que bueno, en realidad no hay mucho el oficialismo no tiene, el gobierno no tiene mucho para reprocharle por los resultados que está teniendo en la Cámara, y en realidad en particular Menem ha aprendido mucho y en ese sentido el papá le enseñó bastante, me parece, ¿no? Tiene sí, el padre es un capo. Un buen acompañamiento, don Eduardito, ¿no? O sea que, bueno, tiene dónde agarrarse el hombre. El tema subsidios, querido José, a ver, los gobernadores del sur, ¿cómo están viendo esta situación? Porque ahí parece que también generó bastante tensión la postura del gobierno y el recorte, evidentemente, que puede complicarle la vida a muchas provincias, ¿no? Sí, pero bueno, fundamentalmente el tema es que el corte de la zona fría, el régimen que ahí está la cosa. Se modifica, en realidad lo que modifica es la ley del 21, no la ley anterior. Las zonas frías que son o sea, la Patagonia en sí, y Malargüe, por ejemplo, eso se mantiene, es lo único que se mantiene, y se quitó la zona fría, es una ley de Máximo Kirchner del 21, que ampliaba mucho, había alrededor de 2,5 millones de personas más beneficiadas por esto. Era muy oneroso, y se incorporaban no solamente muchas localidades de la provincia de Buenos Aires, sino muchas de Córdoba y también de Jujuy, del norte argentino, del norte argentino, de Santa Fe. O sea, todas zonas donde hace frío, pero bueno, es incomparable con lo que es no de la magnitud, del sur, Entonces, esa era la decisión de modificar esta norma. Perfecto. Que bueno, le tenía muchas ganas de hacerlo el gobierno, lo había hecho por decreto, bueno, ahora ya tiene media sanción, lo había hecho por decreto, pero había sido frenado ese tema, entonces bueno, necesitaba hacer una ley para derogar la otra ley, lo hizo finalmente, tiene media sanción y como para asegurar los votos dio garantías, pero de palabra, a provincias del norte para darles un subsidio para las zonas cálidas. Bien. Así que veremos. Mucho se facturó eso, a ver si... Se está encaminando el tema. Por último, te voy a hacer una consulta puntual. ¿Se dice algo de esta gran cantidad de exabruptos que vuelve a tener el mandatario argentino Javier Gerardo Milei hacia la prensa, hacia algunos comunicadores sociales? Vos sabés que hoy a la mañana estuve charlando también, me imagino, con tu amigo, así como lo es nuestro desde hace tantas décadas, Roberto Di Sandro, y hablamos sobre el tema de la censura, la persecuta, el maltrato que viene teniendo el mandatario argentino, que ya todo el mundo lo conoce, como que es una cuestión que no se termina de entender, ¿no? Y cuánto daño le está haciendo justamente a la política argentina y a su propio gobierno, ¿no? ¿Cómo estás viendo vos desde la óptica, digamos, de un comunicador social que está ahí en el Parlamento argentino, estas cosas, y cómo lo analizan justamente el resto de los diputados y senadores de la Argentina? No, realmente, bueno, es muy condenable, porque bueno, es una vergüenza realmente que el presidente use esa terminología para referirse a los periodistas y en general a aquel que no piense como él. Y ha elegido a los periodistas como adversario, pensando que, bueno, de esa manera, tratando de desacreditar las investigaciones, que son las que más temprano que tarde van a terminar, bueno, justamente desenmascarando todas las cuestiones de corrupción que puedan involucrar a su gestión. Y que ya se sabe que ya son muchas, o sea, el tema Dorni se mantiene en alto por las cosas, las noticias que van
develando el mismo periodismo. La cuestión Libra, que es un tema que lo involucra muy fuertemente, claro. Bueno, la mantiene viva el periodismo, y la verdad es que sí, y se naturaliza un poco, porque ya no se le presta mayor atención, pero tiene que ver un poco con la acelerada devaluación de la palabra presidencial. Ahí está la cosa. Y realmente yo creo que yo en el caso del presidente estaría muy preocupado, porque ya nadie se sorprende de las barbaridades que dice, sí. Y cada vez caen peor, eso sí, pero nadie, ¿no?, se escandaliza. Claro. Ya. Y ayer en el recinto un diputado que es perito forense, sí, enarboló esa característica, esa profesión, un diputado fueguino de Unión por la Patria, y hizo un diagnóstico en su discurso del presidente de la Nación. Un diagnóstico donde lo dejaba muy, dijo que era una persona borderline, y lo decía lo decía como profesional. Desde la óptica, claro. Lo tildó de loco, desequilibrado. Claro. Y generó la reacción de la oposición. Fuertemente salió un diputado de la oposición, del oficialismo, salió todo Santurio a defenderlo, dijo que era que hubo como un momento de bastante tensión, ¿no? Se produjo. Sí. Ahora, estas cosas que hacen algunos dirigentes políticos y en este caso el propio presidente, qué triste es ver este tipo de situaciones, porque ya teniendo en cuenta la reciente evaluación de estas últimas horas que se dio a conocer, donde hay un rechazo de parte casi del 68% de los argentinos a este tipo de actitudes, de reacciones que tiene un mandatario de un país como el argentino Javier Gerardo Milei, qué tremendo daño que le siguen haciendo justamente a lo que es la República, ¿no? Un temita que va a haber que analizarlo realmente con bastante detenimiento. Sí, totalmente. La verdad es que no... Que está habla muy mal de él, lo que hace y dice, y bueno, en algún momento, cuando los miedos sean apartados un poco, se hará un veredicto concreto respecto de la actitud que ha tenido esta administración durante todo este tiempo. Tal cual. Y bueno, y sobre el buen juicio del presidente de la Nación. Así es. Gran abrazo, José querido. Muchas gracias por esta evaluación, por este análisis. Y bueno, por lo pronto acá seguimos en contacto y evaluando justamente el trabajo que se hace en el Parlamento de la Argentina, que es fundamental, y que esperemos realmente que se empiece a tomar conciencia de profundizar algunos temas muy delicados que están todavía ahí medio como que en el freezer, ¿no? Así es. Abrazo, Pedro. Gracias, querido. Buena semana. Bueno, ustedes lo escuchaban a José Di Mauro, analista parlamentario, con el cual desarrollábamos algunos de los temas puntuales, y también, como no quedaba otra, tuvimos que meternos con el tema político, ni más ni menos. Ya venimos con más información.